Queremos destacar, queridos oyentes, uno de los actos más abyectos que se han cumplido en la historia de la democracia colombiana. Esto tuvo lugar el día de ayer, cuando el señor Santos en la Casa de Nariño reunió a sus áulicos, a sus paniaguados, a sus cómplices en el destrozo de la República de Colombia y les recordó que tenían la obligación de votar la famosa JEP y que lo tenían que hacer o que él prescindiría de los servicios de ese partido en la Mesa de Unidad Nacional. Les quitaría lo que más les interesa, los puestos y la plata, porque todos estos son unos prevaricadores, son unas prostitutas de la política. Se venden al mejor postor y el mejor postor es el presidente de la República. Las pruebas son al canto, pero la de ayer fue dramática y tan visible que vale la pena comentarla con ustedes para que la entendamos bien. La famosa ley de la JEP no es otra cosa que la ley redactada por los comunistas para cobrar venganza contra todos los que en este país no somos comunistas, es decir, contra la inmensa mayoría de Colombia, para desquitarse de los periodistas, de los empresarios, de los profesores, de los hombres de trabajo, de los militares y policías colombianos, es decir, de todo aquel que se haya enfrentado a la consumación del despojo de Colombia en manos del comunismo internacional. Hemos estado estudiando esa ley cuidadosamente. Quiero decirles a ustedes que quien les habla es un especialista en la materia. Fui inclusive profesor en la cátedra de la Universidad Javeriana durante tantos años de lo que se llama hermenéutica jurídica o técnicas de interpretación de las leyes. Pero fui también profesor en otras universidades, por ejemplo en la Universidad de Caldas. Dicté esa materia en un doctorado que se hacía sobre filosofía del derecho. Filosofía de la interpretación del derecho. Es una obra también muy cara a mis afectos del profesor Recasén Siches, que se llama así Filosofía de la interpretación del derecho. Conozco el tema y me he dedicado a estudiar ese esperpento que es la ley de la JEP, esa vergüenza, esa atrocidad, que debiera ser materia de arduos debates, de una consideración a fondo de lo que eso significa como negación de todos los principios de justicia que pueden informar una sociedad organizada y una sociedad limpia y libre. Esta es la destrucción del país. Pero había prisa, porque Santos, el hombre que ha entregado a Colombia, el que se robó a Colombia con la ayuda de esos que ayer le votaron positivamente la famosa JEP, tenía prisa, tenía afán. Y había que aprobar la ley sin leerla. Les aseguro a ustedes, queridos oyentes, que estas personas que voy a mencionar no han leído la ley que aprobaron. Eso es un prevaricato. Esa es una violación manifiesta de los deberes de un funcionario público, de la transgresión de la ley. Porque un congresista está hecho para participar en los debates, pero estudiando a fondo en qué consiste la ley que van a aprobar. Y esta es la más delicada, la más compleja, la más dura, la más amarga de las leyes que se han aprobado en Colombia, porque es la que consagra definitivamente la entrega de Colombia a una justicia de vindicta, de odio, de resentimiento. Esto va a ser parecido a los tribunales de justicia de Stalin, a los tribunales de justicia que Stalin instaló en todos los países de Europa Oriental que se tomaron los ejércitos soviéticos, en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumania, en todas partes se levantaron tribunales como el que quedó constituido ayer por obra de estos villanos que aprobaron una ley sin leerla, detrás de unos puestos y detrás de una plata. Valientes sinvergüenzas.
su tribunal en La Cabaña, en ese sitio donde su hermano Raúl y ese grandísimo forajido internacional, el Che Guevara, condenaban a cubanos inocentes a la muerte, porque había que hacer desaparecer a los enemigos del nuevo régimen, a los cubanos enemigos de la consagración del comunismo, que era lo que ya tenía en la mente Fidel Castro, que fue el mismo que armó el juicio al general Arnaldo Ochoa, un hombre de su entraña, que fue héroe, entre comillas, de los ejércitos cubanos desplazados en el África para seguir las órdenes del comunismo internacional. Ese juicio lo recordamos todos, como los juicios de Stalin, las purgas stalinianas que están en la matriz de todos estos inventos, los asesinatos de Zinoviev y de Kamenev, los dos grandes del partido bolchevique que fueron muertos por Stalin porque eran sus contradictores potenciales, y los asesinó, como asesinaron después, dentro de ese vórtice de la violencia judicial del partido bolchevique, a Beria, a cuantos otros que fueron del sistema bolchevique y que cayeron muertos, víctimas de esta violencia singular. A los otros los mataban en silencio en la cárcel llamada de la Lubyanka. Ese es el comunismo internacional. Eso fue lo que nos recetaron y eso fue lo que estos senadores aprobaron ayer sin leerlo, porque les aseguro que no han leído la ley famosa de la JEP. Y si alguno me dice lo contrario, lo desafío a un debate público, para que discutamos desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica lo que esta ley significa para Colombia. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos desertores, estos prevaricadores, estos hombres que le entregan el país al comunismo internacional para que se desquite de empresarios, académicos, escritores públicos y sobre todo oficiales de las fuerzas militares, para condenarlos a todos por asesinos? Son Armando Benedetti, Roosevelt Rodríguez, Manuel Enrique Rosero, qué dolor ver a Manuelito en estas cosas, miembros del partido de la U, Juan Manuel Galán, un hijo de Luis Carlos Galán, apoyando estas cosas. Por Dios, si no estuvimos cerca de Luis Carlos Galán y de su devoción por el derecho para ver un hijo suyo aprobando leyes que no conoce, para después aspirar a ser candidato a la presidencia de la República. Horacio Serpa, ese está bien, ese es el amigo de la monita retrechera, el que le llevaba dinero para que ganara las elecciones en San Andrés. Está bien, está donde le corresponde. El Partido Conservador, Hernán Andrade, Eduardo Enríquez, Roberto Gerlein. ¡Qué dolor! Hernán Andrade se prostituyó políticamente hace tiempos. Eduardo Enríquez, cómo me duele en el corazón. Una persona tan significativa, profesor de Derecho, ¿qué le irá a decir ahora a sus alumnos? ¿Que las leyes se aprueban sin leerlas? ¿Que hay que entregarles los tribunales de justicia a los enemigos para que se desquiten de los enemigos, no para que administren justicia? Y Roberto Gerlein Echavarría, algún día el más grande orador que tuvo el Parlamento colombiano, el hombre que al lado de Álvaro Gómez Hurtado libró las más brillantes batallas por la democracia colombiana, entregado por unos puestos y por una plata al gobierno de Juan Manuel Santos. La señora Claudia López, que viene recorriendo el país hablando contra la corrupción y pidiendo firmas contra la corrupción. ¿Esto no es un acto de corrupción manifiesto, doña Claudia? Esto de aprobar leyes que usted no ha entendido porque no se las ha leído y porque no sabe cuál es su contenido, ¿no es el peor de los actos de corrupción que puedan imaginarse? Como el de Alexander López Maya del Polo Democrático y de una señora Doris Vega Quirosa que no conocemos de Opción Ciudadana. Qué horror lo que se ha cometido contra las instituciones colombianas. Qué espanto que hasta allá haya llegado la democracia colombiana. La prostitución política. Por unos puestos y por una plata le entregaron su alma al diablo.
Mefistófeles fue una aprendiz, no vale la pena. Le entregaron su alma al diablo y constituyeron. Hoy terminarán la jornada en estas reuniones de las comisiones conjuntas del Senado y Cámara, porque esto corre prisa. Esto tiene que ser ya. Hay que darle gusto a las FARC, hay que darle gusto al bandido ese español que viene a insistir en que esto es la mejor de las justicias posibles, a estos otros bandidos que inclusive desde la Corte Constitucional están pregonando la necesidad de un tribunal así para fusilar enemigos y no para administrar justicia. Pues Alexander López del Polo Democrático está exactamente en las mismas. Claudia López, la gran defensora de la pulcritud en los asuntos públicos, aprobando leyes que no conoce. Señores, lo que ha ocurrido ayer es demasiado grande, demasiado doloroso y demasiado grave. Hoy concluirá la jornada en las comisiones conjuntas y después irá a las plenarias para que se haga lo mismo, para que Santos convoque a los partidos de la Mesa de Unidad Nacional y para que diga que tienen que votar o que les quita los puestos o les quita la plata, los únicos que les interesa a estos sujetos que son hoy senadores de la República. Hay una ocasión para el desquite, para el castigo, para las penas que hay que imponerles a estos en el campo de la democracia. Negarles sus votos como se le niega la entrada a la peste. Hay que vacunar el país contra este tipo de acciones. La de ayer fue la más abyecta, la más sucia, la más grave de las acciones prevaricadoras que hayamos visto en muchísimo tiempo. El país queda en manos de un tribunal de bandidos procomunistas para cobrar venganza contra quienes no lo somos, para asesinar la democracia colombiana, para acabar el país. La imagen ayer de las madres que atendían a sus hijos, que veían nacer a sus hijos en el piso de los hospitales, en sillas inmundas, para que los niños salgan de sus vientres condenados a muerte, es la imagen de lo que va a pasar aquí. Porque el comunismo es un fabricante de miseria y de dolor, y le hemos entregado el país al comunismo. La aprobación de estos 100 artículos de la JEP ayer es el más grotesco, vergonzoso acto de entrega de unas prostitutas de la política a lo único que les importa en la vida: unos empleos y un puñado de billetes. ¡Qué dolor para la República! ¡Qué afrenta!